Hola, muy buenas tardes. Procedemos a la realización del vídeo de la unidad 1 de seguridad y alta disponibilidad, adopción de pautas de seguridad informática. Vale, antes de nada comentar que a lo largo de la historia de la vida los seres humanos hemos tenido la necesidad de proteger todas y cada una de las cosas que nos hacen bien para nosotros. Ahora, en la vida que nos ha tocado, ¿qué es uno de los bienes o activos más importantes que tenemos? Pues la información. ¿Y de qué se trata más concretamente en el ámbito de la informática? Pues de proteger este bien tan preciado como es la información. Para ello vamos a tener que adoptar una serie de pautas para que la información llegue a quien deba de llegar y no la modifique nadie, no haya accesos no autorizados, en fin, pautas de seguridad informática. Comenzamos explicando lo que son los conceptos de fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Cuándo se dice que un sistema es fiable? Pues un sistema es fiable cuando es tolerable a fallos. De tal forma que también un sistema es confiable cuando los datos solamente van a llegar a aquellos usuarios a los que estén o aquellos usuarios que tengan permiso o derecho para que los datos les lleguen. Solo accesos autorizados. También podemos afirmar que un sistema es íntegro, o que un fichero o que una información es íntegra cuando en el camino, el trayecto entre el emisor y el receptor, la información no ha sido modificada. Y por último, un concepto muy importante también, el cual es el concepto de disponibilidad. ¿Cuándo se dice que una información es disponible? Cuando, sin importar el lugar, el tiempo, la hora o la manera, podamos acceder a ella. Entonces estos cuatro conceptos son conceptos muy importantes a la hora de hablar de seguridad informática. Vale. ¿Qué elementos, como dice, elementos vulnerables en el sistema informático? Pues son los propios elementos hardware, como es discos duros, propios equipos, en fin, todo lo que es tangible. Por otra parte tenemos el software, nuestros programas o nuestras aplicaciones y lo más importante de todo, nuestros datos. Entonces se trata de tener especial atención con el hardware, con el software y con los datos. Vale, como estamos hablando de pautas de seguridad, quiere decir que tenemos algunas amenazas o que existen algunas amenazas. Vale, pues los tipos más importantes de amenazas son las físicas o las amenazas lógicas. Como ejemplo de amenazas físicas, pues podemos poner desde un propio incendio hasta la caída de un equipo o una inundación, etcétera. Mientras que las amenazas lógicas pues son ataques que serán destinados a nuestros propios equipos con tal de acceder a nuestros datos, a nuestra propia información. Entonces, por lo tanto, tenemos que hablar de otros dos conceptos muy importantes, como son la seguridad física y la seguridad ambiental. Vale, por un lado, la seguridad física es lo que viene a llamarse el cuidado o la protección de los elementos propios, de los elementos físicos. Por ejemplo, si queremos que nuestro sistema esté protegido, una medida propia o una buena medida sería tener información replicada en diferentes lugares. La misma información en varios servidores, de tal forma que si un servidor se rompe podamos acceder a la otra información que se encuentra alojada o ubicada en otro servidor que está en una localización geográfica totalmente diferente. Vale. También, por ejemplo, otra medida, así por poner un ejemplo a brote pronto, pues sería que los cables, por ejemplo, de red no anden por el suelo, sino que estén protegidos mediante canaletas, en fin, numerosas medidas que podemos adoptar. Nace el concepto también de sistema de alimentación ininterrumpida o SAID. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en lugares o sistemas críticos donde el funcionamiento debe ser 24 horas al día, 365 días al año, supongamos el caso de un hospital. En un hospital un equipo no puede apagarse o no puede dejar de funcionar porque se vaya la luz o porque se vaya la corriente eléctrica, de tal forma que debe de haber unos aparatos que suministren corriente cuando la red eléctrica no está en funcionamiento. Pues es por esto por lo que nace el concepto y el concepto de SAID o de sistema de alimentación ininterrumpida. Vale. Tenemos también lo que son los sistemas biométricos que se encargan de la seguridad ambiental o seguridad perimetral, que lo que hacen es
Pues que a un sistema o a una información solamente puedan acceder los usuarios que están autorizados para ello, ya sea por huellas digitales, reconocimiento de retina, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, etcétera. En fin, son sistemas que se utilizan para proteger nuestra propia información, vale. Dentro de la seguridad lógica, pues tenemos como métodos para proteger nuestra información lo que se denominan copias de seguridad o copias de respaldo. Importante comentar que tenemos tres tipos principales: la copia completa, la copia incremental y la copia diferencial. Vale. Tenemos también otros conceptos muy importantes, como es el concepto de auditoría de seguridad. Esto hace 10 años no existía, pero ahora, dado que hay que llevar un control exhaustivo de todo lo que se hace dentro de un sistema, de todos los accesos, de quién accede, de a qué hora, con qué equipo, cuánto tiempo ha estado dentro del sistema, etcétera, pues con esto se consigue con un tipo de auditoría donde queda reflejado toda la información que nosotros queremos que quede almacenada. Vale. Otro de los conceptos muy importantes que aparece en este tema es la criptografía. Es decir, ¿qué se conoce con criptografía? Se conoce con criptografía al hecho o a la tarea de modificar los datos de tal forma que un texto plano sin criptografiar es legible por todo el mundo. En cambio, si aplicamos alguna técnica criptográfica a un texto, ese texto ya no será texto plano, sino que será un texto indescifrable, entre comillas, indescifrable, que solo podrá ser leído o entendido por los usuarios autorizados. Hablaremos en posteriores capítulos sobre técnicas de criptografía, criptografía simétrica, asimétrica, cifrados híbridos y demás. Vale. Por otra parte tenemos lo que se conoce como medidas de seguridad y políticas de seguridad, que en todas y cada una de las empresas lo ideal sería que hubiese una política de seguridad para a la hora de que pasen algunos sucesos nos encomendemos a dicha política de seguridad, ¿vale? Y por último, concepto de seguridad activa y seguridad pasiva. La seguridad activa lo que pretende es prevenir, es decir, no espera a que suceda algo para corregirlo, sino que está en continuo funcionamiento para evitar que eso suceda. En cambio, la seguridad pasiva es que una vez ha pasado un suceso anómalo, se intente recuperar o se intente reconstruir la información que ha sido dañada o el sistema o equipo que ha sido dañado. Por último, lo que viene siendo el concepto de análisis forense, que no solamente existe el concepto de análisis forense cuando cadáveres o difuntos, sino que también existe el análisis forense dentro de la informática. Y son técnicas que se utilizan para intentar recorrer el camino hasta llegar a quién ha realizado un suceso no autorizado, quién ha llevado a cabo un acceso no autorizado a un sistema y quién ha robado o modificado cualquier tipo de información. A partir de estos estudios nacen técnicas como por ejemplo los análisis forenses perimetrales, internos, externos, o el que más me llama a mí la atención, que es el análisis post-mortem. ¿Qué significa esto aplicado a la informática? Pues que llegas un día al trabajo, tu equipo ha dejado de funcionar. Pues a través de técnicas de análisis forense, en este caso post-mortem, se intenta recorrer el camino a través de pistas, a través de huellas, a través de accesos, de lo que llamábamos antes auditorías, para intentar esclarecer quién ha realizado accesos no autorizados, quién ha accedido al sistema de forma anómala, sin que tuviese autorización, etcétera, hasta llegar a quien realizó el hecho de estropear nuestro equipo. Y nada, con esto terminamos el primer vídeo resumen de la unidad 1 de seguridad y alta disponibilidad, y muy buenas tardes, hasta luego.